Bien, pues tenemos un problema ahora, un problema en el que nos especifican que la intensidad en este circuito está dado por esta serie de Fourier, por estas fuentes, ¿no? Tiene una componente de 0.25 en la frecuencia fundamental, tiene la tercera armónica, se puede observar que este es múltiplo de 3, la quinta armónica se puede observar que este es múltiplo de la primera, la quinta armónica, y hay un arreglo de resistencia, inductancia y capacitancia con estas características. El problema nos pide determinar las ecuaciones de los valores instantáneos de las tensiones en sus diversas secciones, lo que implica obtener el voltaje en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. Construir los diagramas de los valores instantáneos. Y pues vamos a adquirir también, a graficar las tensiones en cada uno de los puntos. Para ello pues tenemos ya introducidos los valores, el número imaginario, la resistencia, la inductancia, la capacitancia, la frecuencia angular, la frecuencia eléctrica, ¿no? Porque al observar que es de 314, de inmediato notamos que son a 50 Hz, ¿no? Para el caso de 0.60 pues es 377. E introducimos aquí los valores de las intensidades de la primera armónica con su ángulo, ¿no? Hemos de notar que mientras aquí lo ejemplifica en grados y en minutos, nosotros le ponemos pues en grados y la mitad, ¿no? Acá también, ¿no? Con esta característica para que noten pues que la diferencia son 20 minutos y aquí es digamos la tercera parte, ¿no? de lo que es un grado. Bien, entonces vamos a proceder a construir pues la intensidad instantánea respecto al tiempo con los valores dados, lo cual nos va a hacer en esta versión de MATLAB Express colocar, ¿no?, las intensidades que ya fueron anotadas anteriormente con la característica primordial de armar de ella digámoslo así, una expresión matemática que nos dé, a efectos de graficar, la forma de onda, ¿no? Cómo es, qué tanto influye cada armónico, y con ello pues tener una noción de qué clase de onda vamos a tener. Ya son 3 veces 942 por T menos 26.5 grados más la quinta armónica. Entonces introducimos aquí el módulo de la quinta armónica, cuyo magnitud ya fue introducida. Bien, ya que obtenemos aquí esta nomenclatura de esta forma, pues ya estamos capacitados precisamente para poder graficarla. Bueno, entonces procedemos a su graficación para observar, ¿no?, con esa inquietud de ingeniero qué es o qué clase de onda estamos introduciendo o se va a introducir al circuito. Vale decirlo que esto pues obviamente se puede graficar, incluso utilizar simuladores. Para el caso pues también en alguno de estos videos del canal lo explicaremos. Y tenemos esta forma de onda, ¿no? Quizás en la parte negativa no nos interesa tanto como es, y sí en la parte positiva sí nos interesa saber cómo es.
Bien, una vez que obtenemos la forma de onda, ya podemos darnos cuenta con qué vamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces esto podemos hacerlo más pequeño para ocupar espacio en la hoja de trabajo y con ello seguir realizando los cálculos correspondientes. Bien, iniciamos el cálculo para el elemento resistivo. Entonces ponemos aquí un cuadro de texto, ¿no? Para ligarnos o someternos simplemente a la resistencia. Para la resistencia, ¿qué vamos a hacer para la resistencia? Pues nosotros sabemos por ley de Ohm que para la resistencia, vamos a ejemplificarlo así, BR es igual simplemente de forma comparativa a la tensión, perdón, a la intensidad por la tensión. Y para cada uno de los armónicos, empezando por la fundamental, entonces tenemos BR1, este es igual a la resistencia por la intensidad del primer armónico. Entonces tenemos aquí nuestra tensión, entonces hacemos lo correspondiente para la magnitud. Tenemos esa magnitud y recurrimos al cálculo del ángulo también. Entonces esto lo podemos colocar acá para el primer armónico y calculamos el argumento de BR1. Está en radianes, lo pedimos en ángulos y es de 23.5. Como se puede ver, no hay modificación en el ángulo, ¿no? No hay desfasamiento en cuanto al análisis. Para el elemento resistivo, para la tercera armónica BR3 es igual a la resistencia por la intensidad de la tercera armónica. Eso nos da este valor. Entonces podemos calcular ahora la magnitud. Es de ese valor y ahora el argumento. Tenemos ese ángulo, ¿no? Como podemos darnos cuenta, no hay desfasamiento en cuanto al ángulo. Procedemos con la quinta armónica. Tenemos esa característica, como podemos darnos cuenta, va disminuyendo conforme aumenta la frecuencia. Va disminuyendo la magnitud de la misma. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte y bueno, vamos a observar la tensión ya en una ecuación completa, ¿no? De lo que implica precisamente esta, ahora sí que la reacción que tiene la resistencia respecto a esa forma de onda. Bien, entonces nuestra tensión, la tensión en la resistencia, tensión instantánea, pues va a ser precisamente esta. Lo copiamos, pegamos, multiplicamos por el seno de 314 T más 23.5 grados. A ello le sumamos BR3, únicamente cambiamos acá
Estos son 942 por T menos 26.5 grados más la quinta armónica. Esto le cambiamos y multiplica a 1570 por T más y ahí tenemos nuestra tensión. Bueno, vamos a ver qué forma de onda tiene. En ese aspecto pues tenemos la ventaja competitiva del álgebra computacional, de este tipo de programas de naturaleza cálculo computacional o álgebra computacional, también los conocen de esa forma, y podemos graficar en este momento pues la tensión que tiene la resistencia. No cambia mucho su forma de onda. Esa es la naturaleza de la resistencia. Es de similar forma a la intensidad, ¿no? Esa es la ventaja de la resistencia, o las características de la resistencia. No cambia la forma de onda. Bueno, procedemos ahora, ¿no? Para la inductancia, hacemos nuestro cuadro de texto para la inductancia. Bueno, entonces vamos a observar el detalle para la inductancia. Vamos a crear la reactancia inductiva o la impedancia que produce nuestra inductancia. La vamos a poner como ZL1 y esto es igual a el número imaginario J multiplicado por la frecuencia angular por la inductancia, y ese es el valor de nuestra impedancia con la primera armónica. Con la tercera armónica tenemos que hacer una operación muy similar, J por 3 veces la frecuencia angular por la inductancia, y nos da ese valor. Observen, va incrementándose la reactancia inductiva. ZL de la quinta armónica, esto es igual a número complejo, número imaginario, 5 veces la frecuencia angular por la inductancia, y tenemos ese valor de reactancia inductiva. Bueno, ya que tenemos nuestros valores, ahora lo que hay que hacer pues es de forma muy similar obtener la tensión en la inductancia con la fundamental, lo que implica la multiplicación de la reactancia inductiva de la fundamental por la intensidad, que finalmente es lo que nos daban de dato, y tenemos ahí nuestra tensión de esa forma. Ahora lo que hay que hacer pues es la magnitud de esa tensión. El ángulo de ese número en grados, por supuesto, y nos lo va a dar de la siguiente forma. Entonces tenemos la magnitud y su ángulo. Procedemos también ahora con la tensión en la tercera armónica, y eso va a implicar la multiplicación de la reactancia inductiva por la intensidad de la tercera armónica, y nos da ese valor característico. Ahora procedemos también con el cálculo de su magnitud. Y también procedemos con el cálculo de su ángulo. Normalmente lo da en radianes este software. Hay que exigirle, pedirle la magnitud
en grados, ¿no? Finalmente, la BL5, que es igual a la impedancia por la intensidad de la quinta armónica, y nos da ese valor. Armamos esto para que nos quede en el mismo renglón. Finalmente pues obtenemos su magnitud. Y también el ángulo. Característica fundamental de la inductancia es que sí va a modificar. Sí va a modificar. Sí va a modificar su desfasamiento. A diferencia de la resistencia. Bueno, ya tenemos nuestra tensión. Ahora lo que hay que armar de manera completa, al igual que con la resistencia, pues es un valor, la tensión, ¿no? Su expresión completa con cada una de las magnitudes para formar la serie de Fourier, que es esa onda de tensión. Bueno, empezamos entonces con la fundamental. Esto va a multiplicar seno de la velocidad angular más el ángulo, que aquí pues nos lo dio, 113.5 grados, ¿no? Aquí está el ángulo. Ahora le sumamos la tercera armónica, que para el caso pues podemos pegarlo acá y cambiarle a la tercera armónica su magnitud, que va a multiplicar al el seno de 942 por t, y vamos a buscar su ángulo, es 16.77, ¿no? Más 16.775 grados. Finalmente la quinta armónica, cambiamos aquí quinta armónica por seno de 1570 por t más 164.3 grados. Bien, con esto ya tenemos la serie de Fourier para la inductancia, y eso nos lleva pues a observar también, como hemos hecho con las demás, a la forma de onda que genera, ¿no? Esto lo hacemos más pequeño, puede incluso caber de esta forma. Entonces aquí estamos con B L de t, y de este otro lado el tiempo, la variable independiente, y observamos ahí la forma de onda, bastante singular, por cierto, ¿no? Vamos a ver si podemos quizás hacer esto más pequeño. Lo ponemos aquí arriba para darle espacio a lo que viene siendo nuestra gráfica. Ahí tenemos la forma de onda. Podemos observar que sí se distorsiona un poco más, ¿no? Deja en ese aspecto, ¿no? de ser tan un tanto fina como lo era en la resistencia, y ahora con la inductancia pues es un poco más, es un tanto más diferente, ¿no? Vamos a igual quizás sí vale la pena ver el detalle de
de verlo en otro en otra página, ¿no? Para pues tener mejor perspectiva de ella. Vamos a bajarla o desplazarla a la siguiente página. Y así podemos notar con mejor perspectiva qué clase de forma o de onda es. Incluso también para las demás, aunque bueno, esta sí se nota bastante bien. Bueno, ahí podemos verla, que sí se deforma significativamente. Bien. Continuamos ahora para la capacitancia. Bueno, entonces escribimos acá para la capacitancia. Y de acá podemos notar qué elemento nos puede servir como filtro en serie o como filtro en paralelo, ¿no? Entonces vamos a observar esa consideración básica para ejemplos posteriores, ¿no? Bueno, para la capacitancia vamos a construir las reactancias capacitivas. Y para ello pues vamos a ocupar la fórmula del cálculo de las capacitancias, ¿no? Es menos J, el número complejo, por el cociente de la frecuencia angular por la capacitancia. Bueno, tenemos la primera. De forma similar, la tercera armónica. Vamos a ponerle 3. Y acá multiplicamos 3 veces por la frecuencia angular. Es de este valor. Y observen un detalle, a diferencia de la inductancia, esta va decreciendo conforme aumenta la frecuencia. Entonces esa diferencia fundamental vamos a observarla detalladamente, ¿no? Aquí es 5 veces la frecuencia angular por la quinta armónica. Y tenemos finalmente esa característica fundamental. Bueno, entonces el voltaje en la capacitancia va a ser la capacitancia o la reactancia capacitiva por la intensidad, tal como lo hemos hecho con las otras dos. Y tenemos ese valor de tensión. Vamos a ver el valor de su magnitud y su ángulo. Y podemos observar la magnitud del ángulo también. Bueno, vamos a hacer lo correspondiente para con los armónicos posteriores. Podemos aprovechar precisamente esto para ir simplemente cambiando, ¿no?, la nomenclatura. Y notamos el cambio. Obviamente aquí hay que hacerlo también. Y observamos ese detalle, ¿no? Aquí es BC3, 3, 3, hay que revisarlo también por aquello de que algo pudiera ponernos en equivocación. Es la quinta, aquí también tiene que ser la quinta. Este es el quinto y este otro también. Bueno, entonces tenemos ya estos cálculos para lo que son las tensiones en la capacitancia. Ahora vamos a ver de qué va la capacitancia, ¿no? Y finalmente tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a esta parte. Lo hacemos a continuación. Va a ser la tensión por
seno de 314 por t menos, aquí ya es cambio 66.5 grados, más este es el tercero, por seno de 942 por t menos 116.5 grados. Falta la quinta armónica en tensión, lo cambiamos también por acá. Perdón, esto es multiplicado por el tiempo, más, estos son menos 15.67 grados. Bueno, finalmente tenemos entonces la tensión para con la capacitancia, lo que nos lleva precisamente a calcular o a insertar la gráfica, pues para obtener la forma de onda que nos da la capacitancia. Y podemos observar un detalle bastante significativo. En un circuito serie, la capacitancia nos sirve de filtro. En un circuito en paralelo, la inductancia nos sirve de filtro. Podemos observar que esto parece más una onda senoidal. Cuando esa intensidad atraviesa la capacitancia, la filtra, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, con esto terminamos. Gracias.